fuerza. Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Todo este es su espacio. La Fuerza de Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Bueno, una gran cantidad de informaciones en esta madrugada, el miércoles 25 de marzo, a propósito de la forma diferenciada como se vive la cuarentena en Venezuela. Por un lado, tenemos el caso de los trabajadores informales de Petare, por ejemplo, reprimidos en el día de ayer con saña. Tenemos el caso de los vecinos de La Vega que fueron a tratar de hacer sus compras en las tiendas Club y se encontraron con que las mismas estaban cerradas. Tenemos el caso de los vecinos de Calicuao, una situación muy compleja. Quiero dar mi palabra de pésame a la familia de Milagros Pereira. Milagros Pereira era una muy destacada dirigente social en Calicuao. Sufrió una crisis aguda de asma. La información que tenemos es que sus familiares, concretamente su hija, intentó salir de la parroquia, ubicó el medicamento que hubiera podido aliviar la crisis, trató de salir de la parroquia para buscarlo y no la dejaron salir. El bloqueo que tenían las autoridades, entiendo que el FAES, no le permitieron salir. Falleció Milagros Pereira. Esta palabra, repito, de condolencia. 3 días seguidos llevan los habitantes del 23 de enero protestando por la masacre ocurrida en el sector conocido como el observatorio de esa parroquia. Ahora hay un peloteo, ahora hay unos colectivos que dicen que no fueron ellos, sino que fue el colectivo tal. Entonces dicen que ese colectivo, el llamado colectivo Tres Raíces, que si son delincuentes, que si son esto, que si son lo otro, que si son malos, que si están armados. Bueno, resulta que lo que es inaceptable es que existan civiles armados decretando estados de sitio y además toques de queda, y haciéndolos cumplir a sangre y fuego, cuando resulta que son esencialmente eso, pues son bandas. El que digan tener carácter político no le quita el carácter delincuencial. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el monopolio del uso legal de la violencia lo tiene la Fuerza Armada y los cuerpos policiales, que el monopolio de las armas de la República lo tiene la Fuerza Armada. ¿Qué es eso, chico? Bueno, 3 días seguidos protestando por esta situación tienen los vecinos del 23 de enero con cacerolazos. Y bueno, sigue también la arremetida contra la libertad de expresión. Ayer fue detenida la periodista Rosalía Hernández de Carahota Digital por el delito de estar cubriendo la forma como la policía hace cumplir la cuarentena en sectores populares de Caracas. También fue detenida Beatriz Rodríguez, la directora del diario La Verdad en Vargas, por el supuesto delito de informar que una enfermera de un centro de salud del estado Vargas dio positivo al COVID-19. Ambas están ya en libertad. 2 jóvenes estudiantes de comunicación social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, locutores en una emisora aragüeña, también recuperaron la libertad bajo medidas cautelares por el delito de informar. A las 7 de la noche, anteayer, se produjo una presentación clandestina de Darwinson Rojas ante los tribunales. Le imputaron los delitos de instigación pública e instigación al odio. Pensaban imputarle también el delito de terrorismo y se lo retiraron a última hora. Esa es la situación en materia de libertad de expresión. Hay un sector de la población venezolana que está siendo objeto de agresiones graves en el contexto de la emergencia, la contingencia por la pandemia de COVID-19. Me refiero
a nuestros abuelos, me refiero a nuestros adultos mayores, a las personas de la tercera edad. Aquí ya tuvimos en ocasión anterior al coordinador del Frente de Jubilados y Pensionados. Ayer una noticia estremeció las redes sociales. Un alcalde en el estado Sucre, concretamente en la localidad de Cumanacoa, tuvo la idea desgraciada de prohibir que los mayores de 50 años pudieran comprar alimentos, entre otros bienes. Tenemos en línea a Robert Alcalá. Robert Alcalá es un destacado luchador social, un importante dirigente político, diputado, representante popular por el estado Sucre ante la Asamblea Nacional y nos puede dar más datos al respecto. Robert, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué fue lo que pasó en Cumanacoa? Te escuchamos. Buenos días, Chubo. Muchas gracias a ti, a Rodado de los Barrios. La realidad es que en Cumanacoa, en el municipio Monte, el alcalde Tomás Bello, alcalde, por cierto, del Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, tomó la loca medida de prohibir la venta de alimentos y de medicinas y de cualquier bien a los mayores de 50 años. Hay cartelones, incluso en farmacias. Yo he publicado en mi cuenta de Twitter cartelones pegados en farmacias donde se prohíbe el expendio de medicina a mayores de 50 años. Este señor alcalde, si es que se le puede llamar señor, bueno, tomó esta loca medida y que para proteger a los adultos mayores, porque según él son los más propensos a contagiarse con el coronavirus. Y bueno, pretendía él en un programa radial, dijo que los adultos mayores deben entregar sus tarjetas de débito a esta figura de pasta que llaman ellos jefes de calle del PSV, para que sean estos angelitos quienes vayan a comprar de alimentos y a comprar de medicina a los adultos mayores. Ay, esto, por supuesto, es una violación a los derechos humanos y a todo tipo de derechos de estas personas, y no viene sino a complicar la situación que están viviendo, no solamente en Cumanacoa, sino en todos los municipios del sur de producto de la pandemia. Aquí tenemos muchas denuncias. Ayer citaron en Cumaná, en una estación de servicio, al personal médico de la ciudad, de enfermeras, a los farmacéuticos, y para supuestamente surtir de gasolina, que no hay gasolina en los estados Sucre, y bueno, los desmarcaron. Los embarcaron, y no solamente que los embarcaron, sino que después los cuerpos de seguridad van y los fueron y desalojaron de la avenida donde los habían citado previamente. Está a punto de paralizarse lo poco de servicios de salud pública que hay en nuestro estado por la situación de la gasolina, y los agremiados del ramo funerario, bueno, también han dicho que están a punto de colapsar porque no hay gasolina en el estado de Sucre, y esto no es culpa del coronavirus, esto es culpa de los que acabaron con PDVSA, que tiene una capacidad de procesamiento de 1.300.000 barriles de petróleo, que solamente proceso hoy día 40.000. Nosotros tenemos muchísimas denuncias. Aquí el gobernador del estado lo que ha hecho es entorpecer en los horarios establecidos para compra de alimentos, bueno, entorpecer puntos de control y con alcabara que permiten el paso peatonal, pero que no permiten el paso a los pocos vehículos que están circulando. No hay transporte público. Tenemos denuncias en municipios donde la Guardia Nacional matraquea a los que transportan alimentos, como el caso del municipio Cajigal, allá en Yaguaraparo, donde además del problema del efectivo, el problema de la gasolina, de la escasez de comida que empieza a aparecer, entonces también existe el problema de la palometa peluda. En Huila, un contrabando de gasolina, bueno, vendiéndola en dólares los actores del régimen de Nicolás Maduro. Es decir, toda una calamidad la que se está viviendo aquí, con el gas, con la comida, con la gasolina. Comunidades sin agua, comunidades que tienen meses sin el vital líquido, que han salido a hacer protestas, pero han recibido la visita del PAE, la visita del SEBIN, y no entendemos cómo no hay gasolina para el pueblo Chubo, pero sí hay para mandar 3 patrullas todos los días, mandan a la Casa de Acción Democrática en Cumaná a tomar fotos. 3 veces al día vienen a la casa de quien les habla, de este servidor, del diputado Robert Alcalá, a tomar fotos patrullas del SEBIN. Entonces, para el SEBIN asediar, para el SEBIN perseguir, para el FAE, para la Guardia Nacional, para el CICPC, para los cuerpos represivos del Estado, si hay gasolina de granel hasta para malgastar, pero no hay para los médicos, no hay para los funerarios, no hay para las enfermeras, no hay para el transporte de alimentos. Robert, te agradecemos enormemente que hayas tenido la gentileza de atender nuestra llamada madrugadora. Nos interesa mucho
mantener el pulso de lo que ocurre en la Venezuela profunda. Si estas agresiones, si estos atropellos ocurren en plena ciudad capital, bueno, imagínate que no estará ocurriendo en una localidad como Cumanacoa. Gracias a Dios existe la mirada vigilante y la voz valiente de gente como tú. Un gran abrazo y buenos días, Robert. Un abrazo, buenos días, gracias a ti, Hugo. Era Robert Alcalá, diputado por el estado Sucre, confirmando que el alcalde de Cumanacoa, un dirigente del PSUV, decidió pues mandar a la clandestinidad a todos los mayores de 50 años en esa población, porque no tenían derecho a comprar comida ni otros bienes. Por supuesto, después del escándalo que se armó, este sujeto, este individuo, echó atrás la medida. Sin embargo, repito, sigue siendo como síntoma extremadamente preocupante. Mientras esto ocurre, mientras esto pasa con la gente del pueblo, con los ciudadanos, hay otro sector de la sociedad, el mínimo, extremadamente reducido, pero odioso en la manera de expresar sus lujos y sus dinero mal habido. Sí, hay gente que no está sufriendo la cuarentena, sino que la está gozando. Mientras esto está pasando, mientras estas denuncias están ocurriendo, mientras usted que me escucha está sometiéndose de manera voluntaria, disciplinada y con alto nivel de compromiso ciudadano a las restricciones que supone el distanciamiento social y la cuarentena, bueno, tenemos informaciones como la del sujeto, hijo de un alto general de la Guardia Nacional, un sujeto que por cierto ha estado vinculado a varias noticias de Crónica Roja, que aparece herido en una rumba en el Hatillo, ¿no? Hubo un intercambio de disparos y sufre 2 disparos en una pierna y tal, y uno dice, ajá, ¿en qué contexto fue esto? Ah, en una rumba en el Hatillo, y no se supone que estamos en cuarentena y que las reuniones de más de X número de personas deben ser desestimuladas. ¡Wow! Conoces también historias como la que se originó en Los Roques y luego siguió en Caracas, una rumba de hijitos de enchufados con prepagos importadas del otro lado del océano. Bueno, una fiesta con licor, quién sabe qué otra cosa, y COVID-19, ¿no? Transformándose todos los que estaban involucrados en esa situación en un importantísimo núcleo de difusión de la enfermedad. Bueno, repito, mientras la inmensa mayoría de este país está sufriendo la cuarentena, disciplinadamente, por cierto, como tiene que ser, yo estoy de acuerdo con la cuarentena, creo que es insuficiente, pero creo que tenemos que apoyar esa medida. Hay otros que están disfrutando la cuarentena. Finalmente quiero hacerme eco de la denuncia que hizo ayer la señora Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, este joven que fue asesinado en las protestas del año 2017. A través de la red social Twitter, la señora Elvira Pernalete dice lo siguiente: denunciamos la nueva forma de intimidación a que fuimos sometidos el día de hoy. Esto fue ayer, hace 11 horas, cuando un grupo de 4 personas, diciendo pertenecer a un consejo comunal y a un equipo de médicos cubanos, gritaban en la puerta de nuestra casa: señora Pernalete, abra la puerta. Al preguntarle qué querían, nos dice que fueron enviados por el gobierno, que tenían conocimiento, que nosotros habíamos ingresado al país recientemente. A lo que respondimos que ya habían transcurrido más de 14 días de nuestro regreso y que no habíamos presentado ningún tipo de síntomas, ni llamado a ningún sistema sanitario activado para estos casos, y no se justificaba su presencia. Lo que nos llama la atención es que estas personas no traían ningún kit de diagnóstico ni venían preparados para una contingencia, por lo que decidimos no abrirle la puerta ni tomarnos la foto que ellos pedían. Es lamentable que los pocos recursos con que cuentan para atender esta emergencia sean utilizados como mecanismo de intimidación y persecución. Debo recordar también que el pretexto que utilizó el FAES en Caricuao para detener al periodista Darwinson Rojas fue decirles que habían recibido una llamada anónima diciendo que en esa casa había un caso de COVID-19. Es decir, tomando esta denuncia de los padres de Juan Pablo Pernalete y recordando
lo ocurrido en el caso de Darwinson Rojas, quiero decirles sencillamente a los señores que manejan las palancas del poder aún en nuestro país, que dan asco utilizar esta pandemia, utilizar esta tragedia para maniobritas de esta baja estofa, para hostigamiento, persecución y para entrar de manera subrepticia a un hogar. Esto, sencillamente, esto no tiene la menor justificación y merece el repudio de todos los venezolanos, chavistas, no chavistas, independientes, opositores, X. Así no se hacen las cosas, así no se construye solidaridad y unidad nacional frente a la amenaza de la pandemia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión, ya habiendo corroborado la denuncia sobre lo ocurrido en Cumaná, con una voz que desde el propio estado Sucre confirma lo ocurrido en Cumanacoa. Vamos entonces a pulsar la opinión de uno de los actores de la sociedad civil que con mayor esfuerzo, con mayor seriedad, con mayor denuedo ha estado trabajando por los derechos humanos de nuestros adultos mayores. Me refiero a Luis Francisco Cabezas, el director general de la Asociación Civil Convite. Repito, uno de las organizaciones de desarrollo social que con mayor entrega y con esfuerzo sistemático ha atendido el drama de los derechos humanos de los venezolanos de la tercera edad. Luis Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la conducta que tiene que adoptar la sociedad venezolana frente a estos hechos como los de Cumanacoa? Y te pregunto también, ¿esto de Cumanacoa es una excepción o desgraciadamente es un síntoma de algo más extendido? Te escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, Chugo. Qué gusto saludarte. Un saludo a todos por los que escuchan. Bueno, en primer lugar, queremos condenar esta medida. Es una medida absolutamente discriminatoria, aunque vimos que, bueno, hubo una especie de cambio de la medida. Ahora la colocaron el lunes, miércoles y viernes, pero no deja de ser discriminatoria. Tú no puedes limitar que las personas mayores puedan tener acceso a la compra de su alimento. Muchos de ellos viven solos, por razón por la cual no tienen a alguien que pueda ir a la compra. Menos aún en una localidad como Cumanacoa, donde el suministro es irregular. Pues solo quiero ponerles un ejemplo. Imaginen que el camión de la verdura llegue el martes y al adulto mayor le toque comprar el miércoles. Imaginen qué va a conseguir de verduras ese adulto mayor, pues seguramente todo lo malo. Pues. Entonces, por tanto, nosotros hicimos un levantamiento total de estas medidas. Las personas mayores deben tener libre acceso a poder adquirir lo que necesitan. Y en todo caso, señor alcalde de Cumanacoa, usted lo que debe generar es incentivos para que las personas mayores no tengan que salir de su casa a comprar. ¿Qué sería bueno? Bueno, cree grupos de apoyo domiciliario a través de los cuales puedan hacerle llegar los suministros casa por casa y buscar cada adulto mayor que use un bastón, que tenga limitaciones
medicina, su atención médica. Esa es la verdadera forma de valorar los derechos de la persona mayor y reconocerlo con su pleno derecho, no estableciendo alcabalas más allá de la que, bueno, pues, por las razones obvias, estamos atravesando la cuarentena social constante. Pues para nosotros condenamos enérgicamente la medida inicial y la rectificación también la condenamos. Usted discrimina, señor alcalde, o no discrimina un poquito menos, no, la persona o vulnera un derecho o lo garantiza. Usted lo está vulnerando aunque haya rectificado en su medida. Luis Francisco, estamos conversando con Luis Francisco Cabezas, director general de la Asociación Civil Convite, una de las organizaciones de desarrollo social que con mayor esfuerzo y de manera más sistemática atiende y defiende los derechos humanos de los venezolanos de la tercera edad. Te pregunto, más allá de esta puntual situación en Cumanacoa, Estado Sucre, ¿cuál es la situación a nivel nacional? Hemos visto con preocupación en el mundo, hemos recibido noticias a través de las agencias de prensa y de las redes sociales de situaciones muy rudas en el caso de España. Siendo esto así en países desarrollados donde los adultos mayores, las personas de la tercera edad, tienen un mayor rango de ejercicio de derechos, ¿qué está pasando en Venezuela en el marco de esta emergencia? Bueno, lamentablemente la situación de las personas mayores en Venezuela es una situación que pone en riesgo por la vida de las personas mayores, más aún en medio de la epidemia de coronavirus. Debemos tener claro, y las evidencias médicas sí lo revelan, que son las personas de 60 años y más, en las medidas que van teniendo mayor edad y con padecimientos previos, son las que están más expuestas a la letalidad del coronavirus. Entonces, en Venezuela tiene una especial, digamos, intensidad, tomando en cuenta las precarias condiciones en las que se encuentran previamente nuestros adultos mayores, muy mal alimentados, sin acceso a su medicina, con una pensión que equivale a cerca de $3 mensuales. Entonces, eso hace que esta focalización de la letalidad en las personas de la tercera edad en Venezuela sea mucho más intensa. Nosotros, desde la organización de la sociedad civil, estamos promoviendo un comunicado que ya está circulando en el día de ayer, hasta el día de hoy, a las 12 del mediodía, estamos recopilando la firma, en el que dejamos claro de que no prestar urgente atención a las personas mayores van a ser las personas que van a verse más afectadas por la pandemia del coronavirus en Venezuela. No puede, medidas como arbitrarias como la de Cumanacoa no pueden masificarse. Lamentablemente hemos visto como cada alcalde y cada gobernador pareciera tener una discrecionalidad y no pareciera haber un plan articulado en el que se tomen medidas entre unos y otros, limitar la movilización de las personas y que pues puedan acceder a su medicina, a su comida. Eso es muy grave. Las personas mayores no están exentas de esto. Las personas mayores tienen una mirada desde el género. Debemos recordar que las mujeres tienen una mayor expectativa de vida, por tanto son muchas más mujeres mayores que los hombres, muchas de ellas enfrentando esta situación en condiciones de soledad, lo cual expone aún mucho más. Esta emergencia afecta de manera diferenciada a las personas mayores, por tanto nosotros estamos exigiendo un plan específicamente dirigido a las personas mayores, un plan que permita un soporte domiciliario a las personas que les puedan hacer llegar sus medicinas, su comida, atención psicológica y médica, garantizar los traslados de personas que tengan un examen, una consulta médica, tener que ir a hacerse una diálisis. Eso hay que garantizar a las personas mayores. En segundo lugar, también estamos pidiendo que de alguna otra forma se reconozca, de alguna otra forma completamente se reconozcan las personas mayores como sujeto pleno de derecho. Ellos deben ser consultados, deben ser oída su voz, no discriminación de la prestación de la ayuda. Asimismo, también estamos hablando por cerca de 700.000 adultos mayores pensionados que no tienen tarjeta de débito porque los bancos desde hace mucho tiempo dejaron de emitir el plástico. Esas personas no han hecho el día de hoy efectiva su menguada de pensión. Entonces, por ello también estamos abogando por 12.000 pensionados que están fuera del país, en Italia, en España, en Portugal, Chile, Ecuador y Uruguay, donde rige el convenio cambiario. Estas personas tienen más de 40 meses sin recibir su pensión. Las representaciones diplomáticas deben, el Estado venezolano deben velar por esas personas. Aquí mismo estamos pensando por aquellas personas, debemos recordar que tú muy bien debes conocerlo, por tu extraordinaria
labor en las comunidades populares. Muchas personas mayores arriendan habitaciones, un piso de sus casas en los sectores populares. La suspensión del pago del alquiler pues, es una medida regresiva, beneficia a uno pero afecta a otros. Debe haber una compensación, sobre todo cuando son personas mayores las que dependen de un alquiler, de una pieza, de un localcito. Entonces, por tanto, la situación es dramática para las personas mayores en las actuales circunstancias. Luis Francisco, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido esta llamada madrugadora y que hayas ayudado a difundir, mejor dicho, que estés protagonizando la difusión de esta dimensión terrible de la crisis que es la situación de nuestros adultos mayores. Todas las causas son importantes, todas. La protección de la niñez, la denuncia de la violencia contra la mujer. Ahora, tenemos que reconocer que en el caso de los adultos mayores hay una especie de tabú e inercia social a relegar la situación de los adultos mayores incluso dentro de las familias. Por eso es tan importante que existan voces como la tuya defendiendo estos derechos. Muy buenos días, Luis Francisco. Un abrazo, Sobe. Recuerden quedarse en casa. Era Luis Francisco Cabezas, director general de la Asociación Civil Convite. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hace 48 horas el señor Mauro Moros emitió en una cadena un conjunto de afirmaciones e informaciones sobre lo que él llama un plan de emergencia en materia económica. De inmediato se produjeron un conjunto de reacciones importantes en la sociedad venezolana. En primer lugar, para denunciar el carácter unilateral de esos anuncios. Siempre en un estado normal, más aún en una situación de emergencia, los anuncios en materia económica tienen que ser el resultado del consenso entre las partes, el Estado, el sector privado, los consumidores, los trabajadores. En segundo lugar, tras analizar las medidas, muchos dijeron, ojo, cuidado, estas medidas están dirigidas, diseñadas a prácticamente desaparecer lo que queda del aparato productivo privado. En muchos países del mundo, ante la emergencia del coronavirus, prácticamente, hay gobiernos, hay estados, hay presidentes que se han dedicado a proteger la economía frente a lo que se supone va a ser o es ya un impacto muy importante, porque hay que no solamente dar atención a la dimensión sanitaria del reto, sino también a la sostenibilidad del país de cara al futuro. En caso venezolano es al revés. Desgraciadamente las medidas que anunció el señor Mauro Moros tienen más bien un sesgo antiempresarial. Por ejemplo, ordena que se otorguen más créditos aquí, allá y acullá. Sin embargo, mantienen la vigencia de un encaje bancario del 100%, lo cual sencillamente hace imposible, inviable el otorgamiento de tales créditos. Y finalmente está el tema de los recursos. Todas esas cosas que dijo Maduro, ¿cómo se financian? ¿Con más inflación? ¿Con dinero inorgánico? ¿O buscando dinero fresco en el exterior? Porque si es buscando dinero fresco en el exterior, el señor Maduro no puede, o al menos no puede solo. Entonces, todo eso se dijo. Yo quiero poner la lupa en un sector fundamental de la economía, porque es el sector que es, digamos, la primera línea de defensa de lo que son las libertades económicas en el país. Lo que es el primer estadio de encuentro entre el ciudadano
y la economía. Me refiero al sector comercio, un sector que hoy está siendo particularmente puesto a prueba en esta difícil circunstancia. Tenemos en línea a Felipe Capasolo. Felipe Capasolo es el presidente de Concecomercio, una voz que con mesura, pero con firmeza, ha dado las posiciones de ese sector. Felipe, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. ¿Cómo visualiza Concecomercio las medidas anunciadas y cómo están viendo el desarrollo de esta situación ciertamente compleja que enfrenta Venezuela? Te escuchamos. Buenos días, Chubo, encantado de estar en tu programa. Saludos a quienes nos escuchan y bueno, quisiera antes que todo recordarles a todos los que nos están escuchando en este momento que la mejor herramienta que tiene un país con las defensas bajas frente a un virus de estas características es precisamente no enfermarse. Por lo tanto, debemos quedarnos en casa y preservar el activo más importante, que es nuestra salud y nuestra familia. Entonces, en relación a los anuncios debo recordar que en semanas anteriores Concecomercio trabajó en la integración del documento que fue entregado por Fedecámara a la Vicepresidencia de la República, donde se presentaban una serie de propuestas, principalmente en lo logístico, que abarcaba el corredor alimentario, el corredor sanitario para las medicinas, en lo financiero para mejorar las condiciones de los créditos, pero basándonos en la reducción del encaje legal que permitiría fluir, que fluyera el dinero de los ahorristas en forma de crédito. Por supuesto, habían unos señalamientos ahí o unas recomendaciones desde el punto de vista de tributario. Allí hablábamos, no se estaba haciendo ninguna solicitud de exoneración ni se estaba pidiendo ningún regalo, se estaba sencillamente sugiriendo la posibilidad de un diferimiento por 90 días de las obligaciones. Y por supuesto el tema laboral, que fíjate, ya este viernes, o bueno, para ser más exactos, el lunes 30, y es un tema que se va a poner sobre el tapete, ¿no? Porque es el pago de nómina. Entonces, ¿qué es lo que salta a la vista? Lo primero, nosotros escuchando los anuncios, realmente creemos que lamentablemente no se pudo completar el proceso de comunicación. Realmente la retroalimentación no se corresponde con el mensaje enviado. Nosotros estamos hablando de una cosa y se nos responde con otra. Estamos hablando en términos técnicos y económicos y nos responden en términos con un talante totalmente político. Entonces, eso nos preocupa porque muchas de las medidas que se están anunciando ahí son redundantes. Por ejemplo, la de la inamovilidad laboral. Ya se sabe que estamos en inamovilidad laboral, es un decreto que entra en renovación casi prácticamente todos los inicios de año. Entonces ahí no se está diciendo nada nuevo. Cuando se hace el señalamiento con los alquileres, bueno, se está dejando de lado a un montón de gente que puede estar viviendo de una pequeña renta, de un pequeño alquiler, y se abre, como siempre, el compás y la discrecionalidad para romper el equilibrio de entendimiento entre las partes, el arrendador y el arrendatario, para que entren procesos allí de viveza que no deberían por qué intervenir allí. Cuando tú mencionas ese tema de los alquileres, lo que estás diciendo es que, bueno, el problema de Pedro lo va a resolver Juan, y yo no voy a poner absolutamente nada. Y realmente no se trata de eso. Creemos que es un momento estelar en la vida del país, donde los particularismos deben quedarse de lado. Y el principal problema de los particularismos es la acción directa en función del particularismo, donde yo pretendo creer o quiero hacer creer que yo soy quien encarna las verdaderas intenciones y las verdaderas reivindicaciones de toda la sociedad, y entonces yo actúo en función de lo que yo creo, y realmente en este momento no funciona así ni la economía ni la sociedad. En este momento tenemos que trabajar de manera interdependiente, interconectada, y así lo hicimos saber nosotros los empresarios al Estado venezolano a través del Ejecutivo Nacional, donde primeramente nos pusimos a la orden. Nosotros no estamos buscando facilidades, estamos poniendo a la orden nuestras disponibilidades. Todo nuestro trabajo pedimos sí que nos dejen trabajar, y para que nos dejen trabajar obviamente hay que cumplir hay unas premisas. Las premisas son básicamente las que estaban relatadas en el documento, y a esto se le tiene que sumar, por supuesto, el tema del combustible, el servicio de electricidad y el servicio de agua.
Fíjate que Venezuela es un país que le está haciendo frente a un virus sin agua. Entonces, ¿cómo podemos avanzar nosotros así? Lo más importante de todo esto es que yo estoy convencido de que, bueno, saldremos con bien, porque la providencia siempre está muy pendiente de Venezuela, saldremos con bien de este virus, lograremos derrotarlo, sobre todo si nos quedamos en casa, pero estamos muy preocupados porque la recesión que puede venir atrás es inclusive más dura que el virus. Entonces, el llamado es a que nos entendamos todos los sectores de la sociedad. Repito, hoy más que nunca se debe poner de manifiesto que estamos interconectados, somos interdependientes, y los particularismos y creerse autosuficiente o creer que encarnamos definitivamente la idea de toda una sociedad no es correcta en el momento. Estamos conversando con Felipe Capasolo, presidente de Consecomercio. Felipe, ayer conversábamos con Armando Chacín, el presidente de FEDENAGA, y nos explicaba las dificultades que enfrentan sus 120.000 agremiados para poder llevar lo que producen, la proteína, carne, leche, queso, desde los sitios de producción hasta los centros de consumo. También el sociólogo y experto agroalimentario Edison Arciniegas nos hablaba de la situación que se planteó en la bolsa agrícola en La Grita, que se declaró prácticamente en cierre técnico porque los productores agrícolas, los productores de buena parte, casi el 80% de los vegetales que se consumen en el país y que se producen internamente, bueno, no tienen gasolina con que sacar sus productos. Te pregunto ahora, desde la perspectiva de Consecomercio, ¿cómo está el tema del abastecimiento en una situación como esta, que es ciertamente tan crítica? Sí, yo debo señalar antes que todo que nosotros en Consecomercio, esto fue muy particular de Consecomercio, nosotros propusimos en nuestro pliego de propuestas el tema de la campaña de información única. La campaña de información única a nivel de todos los medios de comunicación, inclusive pusimos a la orden todos nuestros establecimientos a nivel nacional para poder avanzar con una campaña única. Es no solamente prestarle herramientas educativas e informativas a la población, eso también uniformiza, empodera al ciudadano y uniformiza toda la información y nos permite luchar contra las diferencias de criterio y contra, por supuesto, las interpretaciones y la discrecionalidad. Hay un altísimo nivel de discrecionalidad en este momento a nivel de municipios, gobernaciones, alcaldías en todo el país. Es la principal denuncia que hemos estado recibiendo, de que no hay una uniformidad de criterio en la aplicación de las normas. Hemos escuchado de verdad absolutamente de todo tipo de trabas que intervienen e impiden que la libre circulación de mercancías y de personal operativo en este momento para afrontar la crisis. Por supuesto que sin combustible va a ser muy complicado poder atender las necesidades de la población. Nosotros hemos puesto de manifiesto que la cadena de alimentos y la cadena de medicinas trabajando a máxima capacidad puede perfectamente abastecer al mercado. Pero parte de esa campaña educativa debe ser también la información sobre el aprovechamiento de recursos en estos momentos de crisis. Es muy importante que en todo momento, en los puntos de abastecimiento, las cantidades disponibles excedan a la demanda. Y para que eso se logre, por supuesto que hay que cumplir toda una serie de requisitos logísticos que pasan por la gasolina, que pasan por las facilidades en el país. Estaba en nuestra propuesta facilitar la entrada de materias primas a Venezuela para que los fabricantes nacionales pudiesen fabricar, la libre circulación en todas las carreteras para que pueda fluir la distribución y eso llegue a los puntos de venta, las facilidades para importar a nivel de aduanas y a nivel nuevamente de circulación en el país. Si las cantidades en los puntos de venta exceden a la demanda, es decir, hay mayor cantidad de productos que lo que la gente está buscando, pues nosotros no tendremos ningún problema de irregularidades ni ningún faltante. Si por supuesto empiezan a haber elementos que entorpecen que las cantidades lleguen a los puntos de venta, es decir, supermercados y farmacias, entonces bueno, vamos a tener problemas de abastecimiento y entonces empiezan a generarse los problemas de desequilibrio de la fina ecuación
cantidades disponibles, cantidades compradas, entonces precio, que es el nexo entre ambos. Es muy importante, repito, la información en estos momentos, porque por supuesto, y es comprensible, si el público en general, los usuarios, se vuelcan a los supermercados y farmacias para comprar más, porque eso es lo que les da la seguridad en este momento, por supuesto que pueden haber desequilibrios en esa fina equilibrio de oferta y demás. Felipe, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del miércoles 25 de marzo. Un gran abrazo y vamos a seguir muy pendientes de todo lo que ocurra con el sector, sobre todo con los minoristas que son la cara del comercio ante la ciudadanía. Muy buenos días. Muchísimas gracias, muy pendiente de todos ustedes, a quedarse en casa y a cuidar la salud. Era Felipe Capasolo, presidente de Conce Comercio. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Conversamos el segmento anterior con Felipe Capasolo y nos explicaba lo delicado de la trama que hay entre oferta y demanda, lo complejo de mantener esta situación que hoy vive nuestro país. Recordábamos nosotros también lo que fue la información que nos diera aquí Edison Arciniega sobre que la bolsa agrícola que funciona en La Grita y que de alguna manera concentra casi el 80% de la oferta de vegetales frescos que se consumen en el país, bueno, se declaró en cierre técnico porque no tienen gasolina para sacar su cosecha, para sacar su producción. Resulta que aquí en Caracas nosotros podríamos vivir y consumir buena parte de los vegetales a partir de la producción de la agricultura periurbana. Existe una zona agrícola muy importante en las inmediaciones de la ciudad capital. Me refiero a toda esta zona que está entre el Distrito Capital y el Estado Vargas, toda esta zona que está entre el Junco, el Junquito y Carayaca. Allí hay una importante cantidad de productores que desgraciadamente no solamente no tienen apoyo del Estado, sino que son agredidos por el Estado de manera recurrente en tiempos normales. Imagínate ahora en tiempos de emergencia. Desde allá, desde esa zona agrícola, tenemos en línea a Sofía de Pascuale. Ella es lideresa social y una persona con conocimiento profundo de lo que ocurre en esta comunidad. Sofía, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la situación de los productores agrícolas que están en esta zona del perímetro de la Gran Caracas? Te escuchamos.
Buenos días, Chulo. Buenos días a todos los radioescuchas de la Fuerza de la Unión. Sí, efectivamente, nosotros aquí en el campo venimos atravesando una situación muy grave, muy difícil. No ahora con el coronavirus, sino somos los abandonados de siempre. Los abandonados de siempre. En esta oportunidad hemos tenido muchos problemas para poder sacar la mercancía, para poder sacar los productos agrícolas, puesto que no hay gasolina y la circulación está excesivamente limitada. Estamos plenamente de acuerdo con las medidas de quedarse en casa por el tema de la pandemia, que es muy grave para todos. Pero toda norma tiene que tener como cierta flexibilidad, no puede ser aplicada con toda la rigurosidad de caso, porque eso ha ocasionado que los carros que venían a comprar a pie de campo, ¿por qué pasa? Aquí en el campo los agricultores, muchos tienen camiones, pero muchísimos otros no. Los que no tienen camiones vienen personas de otros lugares a comprar todos los productos, a comprar la cosecha para poder trasladarla a los distintos mercados. Estos productores están perdiendo toda su cosecha, toda su mercancía por el tema de la gasolina y por el tema de la limitación de la circulación. Luego tenemos aquí una situación grave. Esos productos, si existe una política adecuada, que los organismos oficiales se pongan de acuerdo para poder colaborar con la distribución, se podría hacer inclusive una distribución casa por casa de los distintos productos, con la ayuda de todos. La cuestión es hablar, porque realmente la situación es grave. Y quiero contar que somos los olvidados de siempre, porque aquí las carreteras están en pésimo estado, casi intransitables, la vialidad agrícola no se puede transitar, mientras que tenemos una gobernación regional del estado Vargas que se encargan de montar fiestas, templetes, de hacer estadios futbolísticos, en vez de haber hecho un gran hospital y ayudar a nuestra vialidad agrícola. Tenemos la vialidad en la avenida Chublet completamente nueva, asfaltada cada rato, con luces, con iluminación, mientras que nosotros aquí las carreteras las tenemos en el peor estado. Somos los abandonados de siempre, y no por el coronavirus, sino por la eficiencia de los gobiernos estadales y nacionales. Estamos conversando con Sofía de Pascual, lideresa social en esta área, repito, que está en el perímetro urbano de la Gran Caracas, lo que podríamos llamar agricultura periurbana, los productores agrícolas que están en lugares como Pericoco, Tibrón, Tibroncito, toda esta área que se inicia en el Junquito y termina más allá, incluso de Carayaca. Los caraqueños, ¿no?, a veces suben a comer chicharrón o a comer fresas con crema, y a veces siguen derecho, pasan el Junquito y llegan a la Colonia Tovar. Pero repito, a ambos lados de la carretera hay una zona de producción agrícola muy importante que, como dice bien Sofía Pascuale, son los olvidados de siempre, no de ahora. ¿Qué se produce allí? ¿Qué es lo que en este momento que estamos hablando tú y yo se está perdiendo porque no tiene cómo llegar a los centros de consumo? Hortaliza básicamente, chugo, brócoli, cilantro, cebollín, es lo que se está perdiendo en estos momentos. Claro, aunque quiero destacar que bueno, esta sí es siempre una zona productora de todo lo que es la línea verde, acelga, espinaca, hortaliza, zanahoria, todo lo que es hortaliza. Y desde que empezó todo este problema económico, que en el cual bueno se ha visto muy afectado el campo, mucha gente ha tenido que también que dejar de sembrar, porque la semilla aumentó muchísimo, no se conseguía, los agroquímicos, todos los productos necesarios para poder trabajar la tierra. Y muchos están transformados en pequeños conucos para subsistencia familiar. Inclusive se está sembrando mucho cambur y plátano, que requieren menos insumos agrícolas, y eso es lo que se va a ver de aquí a unos 4 o 5 años, porque esta zona va a dejar de producir hortalizas para convertirse en productora de plátano y cambur. Sofía, te agradecemos enormemente que nos hayas ilustrado sobre esta realidad que tenemos aquí al lado. Es decir, los caraqueños no consiguen o tienen que pagar a precio de oro unos alimentos que podrían tener un costo muchísimo menor por estarse produciendo prácticamente al lado de la ciudad capital. Por eso que tú dices, pues la discriminación y el silencio que agrede a nuestros productores. Muchísimas gracias. Te escuchamos. Quisiera agregar, hacer un llamado a las autoridades del gobierno regional, específicamente el gobernador García Carneiro, para que en La Guaira, particularmente en La Guaira, en el litoral central, pongan el agua. No hay agua. La gente tiene que buscar sus medidas preventivas, lavarse las manos, mantener todo limpio, lavar su ropa, y en La Guaira
No hay agua en el estado Vargas en todas estas horas. Por favor, pongan el agua. Y le digo a toda la gente que nos está escuchando, vamos a quedarnos en nuestra casa, vamos a colaborar, vamos a ser solidarios, vamos a ver cómo nos ayudamos entre todos, que Dios mediante vamos a salir de esta terrible pandemia que está azotando a todo el planeta. Con el favor de Dios, Sofía. Muchísimas gracias y muy buenos días. Era Sofía de Pascuale, la lideresa social, una importante lideresa social en esta zona agrícola que está, repito, entre El Junco y Carayaca. No puedo finalizar el programa de hoy sin hacer referencia a un hecho político relevante. Ustedes recuerdan que el lunes anterior hicimos alusión acá a una afirmación hecha por la experta venezolana Susana Rafali. Susana Rafali decía, hay que hacer una tregua política, hay que promover la creación de un gabinete de emergencia integrado por los profesionales más reconocidos del país, independientemente de su posición política, y ese gabinete de emergencia, esos profesionales tienen que tener el control de lo que se va a hacer frente a la crisis que estamos viviendo. Después escucharon ustedes acá en este programa a Feliciano Reina diciendo palabras más, palabras menos. Lo mismo decía Feliciano Reina, es necesario un gran acuerdo nacional. Maduro, que tiene el control del territorio y del aparato sanitario. Guaidó, que tiene el acceso posible, presunto, a importantes fuentes de financiamiento internacional, tienen la obligación, la responsabilidad de ponerse de acuerdo para integrar un esfuerzo nacional frente a una amenaza gigantesca y terrible como es la de la pandemia del coronavirus. Después escucharon en este programa a Edson Arciniegas explicando cómo y por qué ese acuerdo no solamente es factible, sino que es urgente. Bueno, ayer pasó una cosa importante. Ayer un dirigente político, concretamente Enrique Capriles Radonsky, dijo lo mismo. Dijo, es necesario que Guaidó y que Maduro se pongan de acuerdo. Es necesario una convergencia política, un acuerdo político en función no de quién tiene más poder, no de quién llega al poder, sino en función de la vida, porque eso es lo que está en juego en este país, la vida. Demonios, ¿cómo Carrizo decirlo, vale? Si está pasando lo que está pasando en Italia, si está pasando lo que está pasando en España, si está ocurriendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿qué no puede pasar en Venezuela con la situación de precariedad que tiene no solamente nuestro sistema sanitario, estoy hablando del país, sino con la situación de precariedad que tiene nuestro sistema inmunológico, el de cada venezolano, después de 20 años de destrucción y después de 6 años de hambre? ¿Qué no puede pasar? Por eso, por esa perspectiva tan amenazante, es que se hace obligante que los actores del proceso de confrontación política se pongan de acuerdo para enfrentar esta situación. Ayer lo dijo también Enrique Capriles Radonsky. Ojalá que esto tenga consecuencias. Saludamos, felicitamos ese gesto. Recordamos además que Capriles no es exactamente un comentarista de noticias, no es un opinador, no es un sociólogo emitiendo una opinión, es un dirigente político y suponemos que su opinión implica y compromete la de su partido, que es uno de los pilares del llamado G4, que es a su vez la cabeza, la dirección política de la oposición. Así que con entusiasmo vamos a ver cuáles son las consecuencias de esa toma de posición y en qué se va a traducir, en qué hecho se va a traducir eso en el futuro inmediato. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.